Bueno, vamos a iniciar las dos del día de hoy, que es autoría y filiación, y la otra que es citación sin plagio, que algo les comenté el día de ayer cuando hablamos de ética y publicación. Autoría. Primero hay que definir qué cosa es autor. Autor, antes había solamente una definición con 3 tipos, pero ahora ya agregamos uno más. Justamente en los últimos tiempos se ha agregado esta definición, porque algunos, cuando todo va bien, dicen que son autores, pero cuando ya hay un problema, yo no soy autor. Entonces, hay que definir que todos se benefician de lo bueno, pero también tienen que asumir la responsabilidad de cuando pasa algo malo con ese artículo. No, alguien que les detracta por el tema plagio y dice, no, pero yo no hice esa parte, lo hizo otra persona. No, tú eres autor, no puede pasar, no te voy a excluir. Una primera definición de autores, según el ICMJ, es la entidad internacional de editores científicos, de revistas científicas. Define que un autor tiene que cumplir con estos 4 criterios. Primer criterio, contribuciones sustanciales en la concepción, miren, o diseño, la adquisición o análisis y interpretación de datos. Es o, significa que puede ser cualquiera que esos ítems, ya cumplió el primero. O participó en el diseño, en la concepción de la idea, porque algunos creen que no es autor porque él no contribuyó en la idea. No, él es un o contribuyó en la idea, o en el diseño del estudio, eso es una metodología. La adquisición, porque puede ser un recolectado de datos. Análisis, hizo análisis de datos e interpretación de los datos, o los interpretó. ¿Qué pasa? Alguien que, y a veces pasa con detalle, ¿no? Hace un proyecto y luego alguien se agrega después en el proyecto. Entonces, ella no es autor porque no estuvo en el proyecto, ¿no? Porque puede participar en la ejecución o en el análisis de interpretación de datos. Y con eso estaría cumpliendo el primer ítem. Segundo ítem, tiene que participar en la redacción del artículo, y si no lo redacta, tiene que revisarlo críticamente, tiene que revisar y dar sus aportes en la redacción del informe final. Tercer requisito, la aprobación final, tiene que estar de acuerdo con lo que se va a aprobar, con lo que se va a publicar. Si no estoy de acuerdo con lo que se va a publicar, entonces no cumple ese criterio, por lo tanto no puede ser autor. Hay algunos que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo en ese artículo, no puede ser autor. Ya veremos dónde se puede colocar. Y esta acuerdo de responsabilidad de todos los aspectos del estudio para garantizar el sector de integridad. O sea, no es que, está bien, yo estoy de acuerdo con lo que se va a publicar, pero solamente lo que dice la introducción y lo que dice el método. En la discusión no estoy de acuerdo. Entonces, tú tienes que estar de acuerdo con lo que trae todos los aspectos del estudio para garantizar el sector de integridad. Tú tienes que además dar fe, dando fe, que el artículo está bien hecho en su integridad ética y en su integridad también científica. ¿No estás de acuerdo con uno de ellos? Algunos pensamos que solamente es el primer ítem. Es uno de los ítems. Tú puedes participar por el diseño, en la concepción, inclusión, análisis de información. Pero también tienes que participar en la redacción del informe. Si tú no lo redactas, tú puedes ser solamente una redacción crítica. Por eso es que los asesores de tesis, o sea, un asesor que ha cumplido bien su trabajo de asesor, obviamente puede cumplir un requisito de ser autor, porque ha dado aportes en parte del proyecto, en su redacción del informe, y no ha redactado, pero ha hecho revisión crítica del informe. Pero si tenemos asesores a veces que todo está bien, o no lo lee, avanza, todo solamente para que te firme y tenga el visto bueno, como tradicionalmente a veces hemos visto un asesor, pues eso sí no cumple criterios. Pero un asesor, si está revisado adecuadamente, debería cumplir los criterios de ser autor. Obviamente no es primer autor, normalmente los asesores deben ir en la parte final, porque son los autores senior, no son los asesores. Estos son los 4 criterios que debes cumplir. Si tú, pues, la revista normalmente cuando aparece, cuando tú te piden una declaración de autoría, te están diciendo que tú reconozcas estos 4 ítems.
Eso cuando piden las revistas declaración de autoría. Esto es, que tú declares que cumples con estos 4. Si alguno de ellos, alguno que ha trabajado, no cumple con estos 4, pasa a ser el colaborador. Eso de hablar de coautores, no, yo no soy autor, soy coautor. En realidad el término de coautor no existe. Se usa dentro de la comunidad científica para definir que el coautor son a partir del segundo, porque el primero se llama autor principal. Todos son autores, no que es mi asesor, todos son autores, sino que en la comunidad se habla del primer autor principal, los coautores y el autor senior, que es el autor, que es el asesor. A veces no hay asesor, pero ese término coautor no existe. Existe el colaborador. El colaborador es quien no cumple algunos de los criterios anteriormente mencionados. Entonces, ellos deberían aparecer en la lista con menos de los 4 criterios. Para la autoría no deben aparecer como autores, pero deben ser reconocidos, por ejemplo, porque él colaboró, hizo el análisis de datos, un estadista. Se hizo el análisis de datos, ojo, pero si tú le has pagado al estadista, no es colaborador, tú le has pagado por un servicio. Pero si el gobierno te apoya con el análisis de datos, pero no cumple con un ítem de los 4, no cumple con los demás, entonces puede ser solamente el colaborador. Puede haber sido un apoyo administrativo, o haber apoyado una edición, o te ayudó, sabes que te voy a corregir el resumen del idioma, o sea que te ayuda a hacer la traducción del artículo. Eso solamente es un colaborador. Y yo debería colocar a los colaboradores en la sección de agradecimientos. Hay una sección de agradecimientos, ahí van justamente los colaboradores. No es que vayan a aparte de colaboradores y se declara quiénes son, no. En la sección de agradecimientos tú colocas, se agradece a y siempre se detalla cuál es su aporte, por el apoyo en el análisis de datos, a tal persona, por la traducción, el apoyo en la corrección y la traducción. O a veces puede ser, como varias veces me ha ocurrido, ya escribí todo listo, intentando una revisada solamente queremos ver el último detalle. Oye, arregla aquí. Agradecimiento por la revisión crítica del artículo, que es un ítem de los 4. No soy autor, soy solamente parte de agradecimiento. Se recomienda a los editores que deben exigir que el autor correspondiente debe obtener permiso escrito para ser reconocido por todos los individuos reconocidos. Puede ser que hay una carta de autoría que tiene la revista, donde todos firman que son autores. A veces hasta hay revistas que ya no lo piden, pero ¿qué cosa hace? El autor que se encarga de enviar el trabajo debe colocar los nombres de todos los autores y el correo electrónico de ellos. Y automáticamente el sistema de envío te envía un correo un mail a tu correo electrónico diciendo: alguien ha declarado que tú eres autor del siguiente artículo. Entonces te dan un enlace y tú entras a leer el artículo. Así es. Si tú no aceptas, te dan una opción para aceptar o no aceptar. Si tú no aceptas, entonces le va a llegar el que envió diciendo que tal autor no ha aceptado. Entonces ese sale de la lista de autores. Y luego te va a pedir que reafirmes la cantidad de autores que tú hayas declarado desde que ha salido. Y tienes que detallar, porque ya cuando pasa ese problema, el editor ya se pone medio, porque puede luego el otro hacer problemas, ¿no? No era autor, si pusieras autor. Claro, que hagas un detalle, una carta, detallando por qué esa persona ha hecho eso. Y a veces es muy simple que alguien se equivocó, no se equivocó, puede pasar, te vuelven a enviar. Pero detalles que a veces entre que te pase todo este proceso te puede tomar un mes, que el editor te conteste, porque el trabajo es pesado, es un editor de revistas. Entonces, en los agradecimientos puedes colocar todo lo que no cumple el criterio de autoría. También puedes poner los procesamientos de muestras, financiamiento, asesoría, cuando el profesor no cumple el criterio de autor. En agradecimiento tú también puedes agradecer a personas no solamente naturales, también a personas jurídicas. Agradezco a la Sociedad Peruana de Antropología por la información facilitada. Entonces, también puedes agradecer a instituciones. Agradezco al hospital tal por haber permitido la ejecución del trabajo, la autorización. Todos, eso es lo que pueden aparecer como la sección de agradecimientos. Acá tenemos agradecimientos. Aquí no entran, como a veces vemos en las tesis,
agradezco a Dios, a mi mamá, a mi papá, que me dio. Esos son dedicatorias. Y las dedicatorias son en otros rubros, no entran en el artículo científico. Puedes poner una tesis, sí, pero en dedicatoria. O algunos lo hacen en agradecimientos y lo confunden, bueno, es otro tema. Pero aquí van solamente los que contribuyeron en el artículo. Podemos ser muy católicos o muy creyentes, pero no podemos agradecer a Dios que me permitió de nosotros. Es un tema acá netamente objetivo de lo que se aportó a la concepción del artículo que se está presentando. Pero existen faltas éticas en la autoría, así como dijo el día de ayer. Tenemos, por ejemplo, el autor honorario. ¿Qué es el autor honorario? Es una persona que se incluía como autor sin cumplir los criterios de autoría y generalmente son incluidos como autores con una situación de poder o influencia sobre los autores. Colocan al jefe de servicio, al jefe de departamento, luego poner al director del hospital por comunicaciones con el director, o simplemente mi jefe inmediato porque quiero quedar bien con él, o no solamente por él, sino porque mi mismo jefe me lo pide y se lo exige. ¿Cómo vas a publicar un artículo y yo no estoy autor? Y ha habido situaciones en donde a veces el jefe exige ser el primero, ni siquiera en el equipo, le exige ser el primero. De todo se ha visto. 19% de los 809 artículos que estuvieron publicados en JAM, en las revistas ranqueadas, tienen este problema. Autores honorarios. Gente que no cumple criterios de autoría, sin embargo lo mantienen ahí. Y esto también se ve mucho, porque a veces tenemos ciertos problemas. Gente que no cumple criterios de autoría, que avance, no avanzó, no trabajó, no presentó, pero ya déjalo ahí y lo colocan. Y a veces cometen hasta este error. El error que pasa mucho en privado, el orden de los autores, lo coloca en orden alfabético. El orden no es nada escrito cómo se debe hacer. Al inicio uno siempre hace eso, lo ordena en orden alfabético. Pero después, el orden, el primer autor es el que dirigió todo el grupo. Pero ¿qué pasa? Que justo el que no trabajó nada, el que no hizo nada y está prácticamente para sacarlo, pero su apellido empieza con A, aparece primero todavía. Y cuando lo cite, va a aparecer todavía, pues, Álvarez y colaboradores. Imagínense. Puede pasar eso. Y si no hay que estar, que se van a sacar. Entonces, el orden de la aparición lo definen finalmente los autores. No es nada que esté escrito. Pero miren lo que podría funcionar si no nos ponemos de acuerdo y a veces, por solamente el facilismo de decir en orden alfabético, pues. Eso no debía ocurrir. También existe el otro tema, el autor fantasma. Es decir, no colocas a uno que debería cumplir criterios de autoría. Porque a veces puede pasar que hay peleas en los equipos. Y sacan a uno, y este cumple criterios, pero no me cae, lo sacan. O eran enamorados, o eran novios, o eran esposos, y terminan peleando. Se separan, uno lo publica y no lo publica el otro porque tiene cólera. O por ser los profesionales, peleas, que se ve bien, ¿eh? Y hay situaciones en donde a veces esos autores reclaman, porque envían información al editor que yo decido incluir como autor del equipo. Y ahora voy a mostrar un ejemplo que tuve de un problema de autoría que me llevó a la revista y tuvimos también que solucionarlo ese problema. ¿Cuáles son las irregularidades en la autoría y publicaciones? Esto, por ejemplo, fue un artículo publicado en Estudiar. En la investigación, hay, por decirlo, autoría honoraria, pero digo que incluye a alguien que no debe incluir, que le faltaba, no incluyen a alguien también. Por ejemplo, hicieron un análisis de los estudios que se presentaban en los congresos y luego el artículo lo publicaron. En el congreso está el autor A y B. Pero cuando publicaban el artículo aparecían A, B y C. Entonces, había uno que lo había incluido, que eso es autoría honoraria. O puede pasar otro estudio que tenían A y B, pero luego lo publicaron solamente había autoridad. O sea, habían eliminado el B. ¿Qué ha pasado? Por si la autoría honoraria, por si la autoría estatal. Y pasa con la línea de frecuencia, más o menos como le acabo de decir en esta revista que he hecho ese estudio. Sucede con diferentes, y a veces hasta cometen ambas faltas, ¿no? Puede ser que eliminan a uno, pero ahí meten a otro que no estaba. O sea, hacen autoría fantasma y autoría honoraria al mismo tiempo. Y eso se puede ver porque
cuando nosotros vemos cómo presentan un congreso y luego cómo lo presentan para publicación. Se agregan personas, se quitan personas. Eso nos está dando un indicio de más o menos que podría haber faltas éticas en la autoría. Esto fue una aclaración de una autoría inadecuada, tuvimos que revisar por una editorial de aclarar. Sucede que aquí no era un artículo en sí, pero nosotros tenemos una sección que es solamente para publicar resúmenes de congresos. Entonces, en esta situación nos llegó la propuesta de publicar los resúmenes de una jornada científica que se había realizado en el Hospital de Salud de Chimbote, y querían ellos que publicáramos sus resúmenes. Entonces, los evaluamos, ¿sí? Que los resúmenes del proyecto no entran, solamente resúmenes de investigaciones, de investigaciones ejecutadas, y estas que se presentaron las publicamos. Luego nos llega una carta por parte de una colega diciendo que uno de los resúmenes, donde ella es autora, la había destacada y había incluido a otra persona más. Y pedimos evidencia de cómo prueba ella que ella era la autora. Nos presentó ese mismo resumen, ha sido presentado en otro congreso, en un congreso de la Sociedad Peruana de Endocrinología, creo, o no, de obesidad y sobrepeso, algo así, donde en ese libro de resúmenes aparecen dos autores, ella primer autor y otra persona. Y el resumen que viene a nosotros, que en este congreso sale, este que estaba segundo pasa a ser primero, mete a un tercero, y ella lo saca. Y presenta su certificado y toda la prueba, y es el mismo resumen, ¿no? Es el mismo acta, el mismo póster que había presentado. Cuando pedimos la aclaración a esos autores que había ocurrido, el autor 1, que sí había estado en la obligación inicial, él dijo: uy, me equivoqué, agregue. Nada más, sí. Y el segundo dijo: yo no sabía que estaba el autor. Ni enterado. Él dijo: no, yo no soy autor, no sé por qué me ha puesto ahí. O sea, se lavó las manos y dijo: pues no es. Y el otro dijo: solo agregue. No dijo: me equivoqué el nombre, reemplázelo por este, como para que coincida con la otra versión, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sancionan? Ahí, cómo terminamos averiguando, tuvimos que indagar un poco más. Obviamente, dentro de lo técnico, dijimos: aquí nos falta. Cuando hay faltas éticas, lo que nosotros tenemos como responsabilidad es, lo dice el reglamento del COP, que es de las faltas éticas que lo el día de ayer, dice que tú tienes que decir qué faltas ha cometido y debes enviarle a todos los que están involucrados la notificación de la falta cometida, y además debes hacer el conocimiento a la institución que ellos han filiado. O sea, ellos filiaron el hospital, todo de Chimbote, lo enviaron directo al hospital. Ahora, ellos pueden usar el insumo para decir: oye, ¿qué estás haciendo por acá? Lo mandan, lo pueden hacer un proceso final, lo mira aparte. Eso ya lo ven ellos. Nosotros solamente hacemos el conocimiento a la institución. Hicimos el conocimiento también a la Sociedad Peruana de Obesidad y lo que había ocurrido. Y la otra institución que recuerdo que más de una universidad que lo había afiliado también ahí, así que también avisamos a la universidad. Todas las instituciones que habían afiliado. A nadie más tenemos que avisar porque nadie más supuestamente está incluido, pero se está manchando un poco la reputación, estamos teniendo autores que están cometiendo faltas éticas y ellos están filiando instituciones. A ellos se les echa el conocimiento del documento formal. A ellos también, a su correo electrónico. Nunca más contestaron, en verdad no sabemos qué más pasó, porque hasta ahí nomás llegan nosotros como conducta a seguir. Así pasa con cualquier falta ética. El editor de la revista, y obviamente eso ahí tuvimos que colocar un editorial. Y en el resumen, tuvimos que colocar acá un fondo de agua acostado, diciendo que había sido de falta ética por la doctrina adecuada. Ya queda registrado ahí. Así como queda la retractación que les mostré el día de ayer, también queda registrado. El orden de aparición que les he dicho los autores es de mutuo acuerdo del equipo de investigación. O sea, yo les recomiendo siempre que este detalle sea acordado antes de empezar con la investigación. Porque parece que a veces no tenemos esa costumbre. Empezamos: hoy hay que hacer un trabajito, ya nos juntamos todo, y a la hora de la hora vienen: oye, pero ¿por qué voy a ir el último yo? No, pues yo he trabajado más que tú no puedes ir segundo, y comienzan a retrabajarse los equipos de investigación. Mejor se pone uno de acuerdo: quién va primero, quién va segundo, tercero, cuarto, quinto, como quieras. Entonces uno ya sabe más o menos el orden de responsabilidad que tiene que tener. El primer autor es el que tiene que comandar todo el equipo. Entonces es un poco lo que tiene que quedar claro. No siempre el primer autor es el autor principal.
Eso es cuando ocurre, cuando toman la decisión, no sé qué orden alfabético. El primer autor, quizás concentra su apellido, está el último, o quizás está en medio. Y ahí cometen ese error. El autor principal es el que, pero para la definición de una revista, el autor principal siempre es el primer autor. Si ustedes no lo han colocado así, ya bueno, es decisión suya, pero para la definición de la revista siempre el primer autor es el autor principal. El orden no especifica rango ni participación necesariamente. Puede ir un estudiante de primer autor, o puede ir también un médico con doctorado, o un profesional con doctorado. En general, el primero no significa que no, pues, como he dicho, primero, si yo soy, tengo maestría, doctorado, tengo dos especialidades, no, eso no necesariamente. Eso es dependiendo de la actividad que se ha realizado dentro del trabajo de investigación. Puede haber casos en que dos sean autores principales, puede pasar, dos que son muy activos, dos que están dirigiendo el proyecto. Por eso es que, ¿qué pasaría si deciden al final y dos han sido los que llevó todo el trabajo y se han puesto el nombre de todo el equipo? ¿Cómo decir? Entonces, a veces un poquito hay que tomar, hay que decidir. Por eso que siempre es mejor hacer las cosas previamente, pero ¿qué pasaría si no ha sucedido eso y no tomar la decisión antes? Ahí viene un poco la decisión. ¿Sabes que tú vas de primer autor? Pero yo voy de corresponsal. O tú vas de corresponsal y yo voy de primer autor. Y ellos se sortearán, pues no verán. O ¿sabes qué? Me gusta mejor ser corresponsal a ti mejor primer autor. Ya ven la forma de cómo se distribuye. Pero eso es un poco que tienen que ponerse de acuerdo. Motivo de conflicto, como les decía, citas en el texto. Fulano es el primer autor. Justo fulano fue el que no trabajó, pero es todos por su letra va primero, porque fue la primera letra de los apellidos. O son más de 6 autores, y según normas, por ejemplo, Vancouver usa que para concluir citas en las referencias bibliográficas, van 6, máximo 6. Si tiene más de 6, colocas el al. Justo tú eres el 6 del equipo, son 7. ¿Qué cosas? A todos siempre la referencia van a aparecer los nombres de todos, excepto el mío. Pues eso siempre estoy de acuerdo en el orden. Porque esto puede crear conflicto. Pueden pensar algunos y decir, no, pero esas son pequeñeces, sí, pero algunos no piensan tanto que es una pequeñez, ese detalle. El número de autores, eso del número de autores, 2, 3, 4, para un artículo científico original no hay límite. Pero, por ejemplo, para cartas al editor o para otros tipos de artículos sí depende de la revista. Por ejemplo, normalmente para cartas al editor no se aceptan más de 4 personas. Para reporte de caso no aceptan más de 5 personas. Le digo lo que más frecuentemente dicen las instituciones de los autores de las revistas. Pero para artículos originales no hay límite. Yo no he visto ninguna revista que ponga el límite de autores. Más bien, no se ve bien que un artículo original solamente sea de un autor, porque es muy difícil que alguien trabaje solito. Entonces, como que te haces lugar el tema crítico de la discusión, porque uno solo lo ha hecho todo. Tú has encuestado, tú has analizado, tú has hecho todo. Y encima lees el artículo y el artículo es un estudio experimental. Porque esto no es creíble. Acá deben haber autores notables, no lo están considerando. Algo debe estar ocurriendo aquí. Entonces, cuando hay autoría de uno solo, en un artículo original, los editores tenemos la costumbre de pedirle que lo justifique porque solamente hay un autor. Que no has tenido asesor, no has tenido alguien más que te ha apoyado, por si acaso tengo un periodo de autoría. Sí, tuve alguien que me ayudó también en parte. ¿Qué actividades ha realizado? Hizo esto. Oye, eso es un criterio de autoría, es que consideramos. Entonces eso hay que pedirle a veces a los autores, porque a veces creen ellos que solamente es uno solo, no son de ellos primero, ¿ves? Diferente concepto que se tiene. ¿Cuál es el número de autores? No hay límites, todo lo que justifique su autoría, ni una más, ni una menos. Pero todo lo que justifique su autoría, que hemos dicho esos 4 criterios de autoría que dijimos en las primeras diapositivas. Ustedes pueden ver acá algunos, pues un artículo publicado, miren cuántos autores. Miren cuántos autores tienen. Acá hay otro más. Entonces, no es un límite el número de autoría. Esto se ve frecuentemente en qué cosa, por ejemplo, en esos estudios de física. En medicina se ve poco esto, pero en estudios de física, en estudios grandes, en ingeniería, por ejemplo, pueden hacer un montón de autores, físicos, nucleares, ¿no? Todos son equipos, ¿no? Bastantes. Entonces ellos pueden ser como autores.
Pero tiene esto, otra característica son, por ejemplo, los estudios multicéntricos. Estamos haciendo un estudio en varios hospitales, en varios centros de investigación, en varias ciudades en general. Estamos haciendo un estudio y eso se llama multicéntricos. Entonces ahí, o también hay otra característica que tenemos grupos de investigación. Existe el grupo de estudio Sócrates, el grupo de estudio tal, que son grupos de estudio que tienen un equipo. Entonces, aquí podría ser que existan autorías de equipos de estudio, y eso se puede dar. Puede ser un equipo de estudio o una institución puede ser autor. Sí, no solamente hay autores solamente así naturales, sino también jurídicas. Primero, el estudio multicéntrico. Los acuerdos deben estar claros al inicio del estudio. Como toda autoría debe estar claro desde un inicio quién es el que va a aparecer el primer autor. Manejo de datos y estudios secundarios. Este es un punto importante en estudios multicéntricos. Con estudios multicéntricos se junta la data normalmente bastante grande. Entonces tú tienes datos de varios centros, de varios hospitales, de varias clínicas, de varios centros de investigación, varias instituciones o empresas. Entonces alguien ha sacado una publicación macro, grande, pero alguien dice, pero yo podría usar el dato y quiero hacer un análisis solamente de los datos de Trujillo o solamente de los datos del norte del Perú y puede sacar un subanálisis. Y a veces se idea. Por ejemplo, nosotros hemos hecho, cuando trabajamos en estudios multicéntricos, la idea es tener claro eso. Hacemos un estudio grande y después todo el equipo de autores tiene la opción de participar por lo menos en 2 ideas más y proponer por lo menos una de ellas. Yo puedo proponer, ¿sabes qué? Se me ha ocurrido que de esa base de datos yo quiero hacer un subanálisis solamente en el norte del Perú y solamente con estas variables de estudio, no todas. ¿Listo? Entonces propongo al equipo, ¿quién quiere participar conmigo? Yo ya la propuse, voy el primer autor y se agregan 3, 4, 5 personas. Y listo, y trabajamos así todo. Otro por ahí saca otra más. Entonces, yo también me interesa la otra idea, puedo ir. Y puedo hacer, ya no como primer autor, pero como parte del equipo. Pero solamente en un límite de 2 o 3. ¿Para qué? Para dar opción que los demás, todos los demás incluyen los demás subanálisis. Y no que yo agarro y tengo 10 ideas y las 10 quiero trabajar yo solo, no. Solamente propongo una como primer autor y puedo participar con 2 más como parte del equipo. Pero son acuerdos. Y nosotros hemos hecho así, tenemos todavía todo un regla. Hicimos un sistema donde decíamos el acuerdo, qué funciones debemos cumplir y cómo debemos poder acceder a tener subanálisis en la base de datos, cómo acceder a esta base de datos. Entonces todo estaba claro. Si alguien no quiso participar, no más, solamente salió una publicación y no participó más, porque no tuvo iniciativa, quedó ahí, pero ya dependía de él. No todos los participantes aparecen como autores en todos los artículos. Eso también es importante, porque el equipo puede ser 100 personas. Entonces, mira, vamos a intentar en esta revista. Esta revista no me va a aceptar los 100. Entonces, ¿sabes qué? En el estudio macro vamos a ver solamente un equipo. Y se van dividiendo. ¿Quiénes son los que trabajan principalmente? Y a nosotros van a entrar en los análisis de subgrupos. Porque a veces trabajan en base a datos grandes, pueden hacer varios análisis. Todo eso va detallado en el acuerdo. En muchos casos, en el estudio principal aparece todo. Claro, si es el estudio macro grande, podrían aparecer todos, porque es un estudio macro. Hace poco hemos publicado, por ejemplo, un estudio que hemos hecho casi 10.000 estudiantes de medicina en todos los países de Latinoamérica, donde somos parte del equipo. Entonces, en el estudio macro sí aparecemos todos, somos como 60 autores. Pero en los análisis grupos ya aparecemos solamente los que hemos estado participando en su análisis. Un análisis solamente de ver 2 variables asociadas con un factor, pues ya sale una sola publicación. Me olvidé de publicarla acá, les he colocado ese como ejemplo. Y lo que es la autoría corporativa. Ahí va el nombre del grupo de estudio. En MENLAC existen más de 20.000 artículos que tienen autores corporativos. Va a eso. Vamos a ver acá. Vamos a ver poniendo un ejemplo. Siempre reconocer a los participantes del equipo. Eso es importante. Siempre reconocerlo. Porque a veces tú dices estos detalles, ¿no? A veces es complejo manejar estudios multicéntricos. Pues a ver, necesitamos encuestar en todas las facultades. Entonces la gente dice apoyo, y encuestan todo, te hacen el envío o te ingresan a la base de datos y lo están enviando y luego cuando vamos a publicar no aparece. Pucha, que alguien descontento, ya comienzan los pleitos y que yo te ayudé
Pero tampoco el solamente encuestar significa que eres autor. Pero a esas personas hay que incluirles en ¿saber qué? Hemos hecho el análisis, haz revisión crítica del artículo para que cumplas uno de los puntos de autoría. Has encuestado, ya cumpliste el primer ítem, ahora la revisión crítica. ¿Estás de acuerdo con la versión final? Listo, y vas cumpliendo los criterios de autoría. Acá podemos ver ahí, mira, autor corporativo, padre, y podemos ver que es un grupo de estudio, señorita, es un grupo de estudio. Por acá podemos ver otro grupo de estudio, miren, fácil. Acá hay otro grupo de estudio de diabetes. Son grupos de estudio que son autores. Son parte del culto. Y así existen casi 20.000 artículos. Este es un artículo publicado en New England, también acá, un grupo de estudios psoriasis, como autor. Pueden ver aquí. Hay autores más, pero también hay autores corporativos. Sí se puede dar. Pero al final, y eso es importante, cuando hay autor corporativo, debe haber un apéndice final agregado que diga investigadores del estudio, del grupo de estudio, y bueno, todos los que son parte que conforman ese grupo. Al final, como agregado. Entonces, es importante detallar. Y detallas el nombre y detallas su independencia, su filiación. Entonces, bajo lo que acabo de mencionarles, siempre es importante que nosotros, en general, el editor lleve a cabo una vigilancia de lo que es la autoría. Vigilancia. Pero para que tú vigiles la autoría, tú le puedes decir, ¿declaras el autor? Si todos firman. Tú le preguntas, ¿quién es autor? Quizás no sabe la definición de autor. Entonces, hay unos formatos así, que trabajan en algunas revistas. Pero envías, dame los nombres y dime qué actividad está realizada. Siempre colocan su nombre, José Pérez, ha realizado A, D y J. El otro, fulano, ha hecho B, E y H. Entonces nosotros tenemos que sentar a mirar, a ver, esas actividades cumplen criterios de autoría de los autores o no. Recuerden los criterios de autoría: concepción, recolección y análisis. Esto es el primer criterio. Esto debería ser el segundo criterio de autoría. Este era el tercer criterio. Pues acá, como eso, y el tercer criterio faltaría aparte aprobar la versión final, aparte sería aprobar todas las partes del artículo, que sería una versión más. Esto de caso no lo tiene. Pero por ejemplo, solamente marcas F, o solamente marcas I, sería estadística, y no marcas nada de acá, entonces esa persona no cumpliría con toda autoría. Eso nos sirve de cierta manera para poder dilucidar si es autor o no es autor. Autor corresponsal. ¿Quién es el autor corresponsal? El autor corresponsal, la mayoría de veces, es el autor investigador principal. La mayoría de veces. No siempre es igual. El autor corresponsal, a veces, depende de las revistas, puede ser más de uno, pero actualmente ya la tendencia es que solamente sea uno el autor corresponsal. Puede responder a cualquier solicitud del editor o a otros investigadores que quieran información. A veces, y antes, el criterio para escoger el autor corresponsal era ¿quién tiene correo electrónico? Ya, el que sea. O sea, ¿quién tiene disponibilidad para que llegue a su casa y llegue la correspondencia? Y colocaban ahí. Más era por disponibilidad. Pero actualmente, como la facilidad de solamente poner un correo electrónico, casi todos tenemos correo electrónico, en 99% de las personas, entonces eso ya como que ya no es un criterio. Ahora el criterio que se usa más es que el autor tenga la capacidad de responder lo que te pregunte el editor o te pregunten otros autores respecto al trabajo. Te van a decir, vamos a hablar sobre un tema especial, entonces la idea es que mejor lo maneja. A veces es el autor principal, pero a veces no ocurre eso. O sea, cualquiera puede ser autor corresponsal. Pero él tiene la capacidad de responder a las sugerencias o que te vayan a dar, ya, tanto el editor como los autores, y eso ocurre con frecuencia. ¿Qué pasa si tú has trabajado con unas encuestas? Te escribe alguien, he visto que tú has trabajado con tal encuesta, quisiera acceder a ese cuestionario. Entonces tú debes tener el borrador, los instrumentos usados, que tiene la capacidad de poder responder eso.
Salvo que podéis haber perdido por el tema de virus, entonces te contactas con quien lo tiene y te respondes a esa persona. Porque tú vas a responder, no, yo no tengo esa información, yo no la puedo tener, habla con tal persona. Es como que te dice cualquier instituto responsable. Lo que es la afiliación. Esto es un detalle importante, que a veces es poco tocado, pero es detalle importante porque esto marca qué tanto ve la visibilidad. Porque a veces pillamos mal, por ende, después dice, pero no, si yo he hecho tantos artículos, ¿por qué mi institución no aparece con esa cantidad? Si yo los he afiliado en todos, los afiliamos mal. Por afiliaciones incorrectas. Entonces les digo que consiste. Es donde más errores se cometen, como dice ahí la primera línea de diapositiva. Forma como se identifica aquí al investigador, a la institución, tiene que ir ciudad y país. Esto último, por ejemplo, es lo que menos se hace. Pero ya es función de los editores saber y agregar la ciudad y el país donde proviene esa institución. Permite evaluar la producción científica, y este es un detalle importante. Para eso ranking, para saber de dónde proviene. Ahí es el detalle, ¿no? Saber colocar adecuadamente la afiliación para poder saber a quién se le va a asignar esa producción. No traducir si no existe una versión oficial traducida. Por veces cometemos ese error. Voy a publicar en inglés, nombre hospital, y no traducirlo en inglés. Bueno, cuando el nombre hospital, entonces trabajo con una institución, es una institución que tiene un nombre propio, lo vas a traducir. Pero a veces no tiene eso. Por ejemplo, yo he visto artículos publicados, Instituto Nacional de Salud, y lo traducen. Eso es incorrecto. Salvo que exista una nominación que sea pues, oficial, el nombre oficial en otro idioma. Ahí sí lo puedes hacer uso. Si no, tendrás que usarlo tal cual, como está. Es como si tu nombre lo vas a traducir. O sea, Juan, José vas a poner. No, eso no se puede hacer. Pero que vas a publicar en inglés, vas a publicar con nombre en inglés. Esto es otro paso importante. Ustedes pueden, ese es un detalle que resalto cuando van a publicar, esto puede marcar mucho cómo van a publicar luego los artículos. Ustedes tienen su nombre, pero su nombre a veces no va a ser igual a su nombre científico. No significa que se lo van a cambiar, no, va a ser su propio nombre, sino que si tú mandas a la revista Juan II Palote Fulano, imagina que así se llama, el editor lo único que va a hacer es, no le va a tocar nada, no lo va a cambiar. Pero cuando ingresa al sistema de iniciación de las revistas, automáticamente, porque el sistema de iniciación está hecho por gringos, los gringos que hacen, solamente tienen un nombre y un apellido. ¿Qué es lo que hacen? Cogen su apellido y cogen la letra. La primera letra de su primer nombre. Ahí no pasa nada, pero automáticamente aquí asume como que fulano su apellido. Y todo lo demás son sus nombres. Pues sería su nombre científico, sería fulano JSP. Pero si tú mandaste como, dale mandas con dos nombres, solamente un nombre. Juan Palote Fulano JP. Juan Palote Fulano, pero aquí lo unes con un guión, porque ¿sabes qué? Ya me di cuenta que estoy perdiendo el apellido materno. Quiero mantener el apellido materno. Colocan un guión con los dos apellidos, entonces la sistema de iniciación lo reconoce como uno solo, lo jala esto como uno solo, Palote Fulano, J. Sin espacio. No, sin espacio, solamente es un guión que los une, sin espacio entre ellos. O pueden de esta manera. Juan Palote, hay gente que no le gusta usar el apellido materno. Juan, segundo Palote. Si tú miren todas las formas diferentes que tienes para salir. Y el problema va a ser, cuando tú digas, a ver, quiero sacar mi producción académica. Como esto tiene suma publicado, pues tiene 2, 3, pero no lo juntas todos. Existe ahora un código, que es el código ORCID, ORCID. Es como decir, un código único de identificación para investigadores. Tú entras, colocas ORCID en la página y tú puedes ver y te creas tu código. Puedes tu nombre, tu institución, todo. Entonces, ese ORCID te va a jalar de cualquier base de datos tus artículos. Tú lo puedes tener ahí. Pero él te va a jalar como iglesia. Y te vas a quedar en conflicto porque te va a jalar. Si tú te escribes así, te jala solamente de esta manera, te va a jalar todo. Lo demás no. Igual hace, porque así como ORCID,
Scopus también te crea una base de datos, también te crea un código. O sea, y yo tengo ese problema porque al inicio no usé el guión. Después, cuando ya me enteré cómo en mis primeras publicaciones son sin guión. Las siguientes, yo me que tengo un solo nombre, pero las primeras son sin guión. Ahí me sale Vélez CD. Tengo unas publicaciones así. Otras, si tengo Díaz Vélez C. Pero tengo una que me parece la clásica, ¿no? Muchos se acuerdan de Pedro Materno, Cristian Vélez, que es uno que me llama. Y en una publicación, diciendo al autor, corrige eso ahí, no corrige. Me mandaron una publicación, yo no fui por el correo, Cristian Vélez. O sea, aparece como PLC. Se tenía que hacer toda una gestión ante el Scopus para unir todas mis diferentes formas. ¿Ya? Y ellos han corroborado que son misma afiliación, la nacionalidad centro, vive en la misma ciudad, no hay nadie más que esté afiliado de esa manera, porque yo me estoy adueñando de artículos para que le junten justamente. Y el Scopus ya por todos esos días, me juntaron todos los códigos en uno solo, pero me demoré como un mes para hacer ese trámite. Es un trámite, hoy de todo es vía online, pero es tedioso. Ustedes decidan cómo quieren que aparezca en su primera publicación. Ustedes, dependiendo del formato, ustedes dirán, yo quiero de esta manera. Y cada vez que publiquen, usen el mismo formato, no cambien, porque si no van a tener los problemas que yo he tenido. Ah, otra cosa para decidir también. Tú dices, yo quiero de esta manera. Busca en internet, se señala alguien que ya se llama justo igual que tú y está usando el mismo. Te va a rebotar por el código. Pues, agrega tu segundo nombre, enlaza lo que te lo pido materno, pues tú verás que puedes funcionar para que no haya un homónimo en el tema de publicación que puede haber. ¿Cuál es el nombre científico? Ya he publicado antes, ya he publicado, averigüen cómo aparece su nombre. Quieren ustedes, ya sigan así nomás, para que estén cambiando. Tengo homónimos, busquen en la base de datos. Una buena fuente, entren en Google académico y coloquen su nombre. A ver si aparece homónimo. Ahí pueden entrar acá a esta página de universidad, que comparto, y buscar también el homónimo que aparece su nombre. Mi nombre es muy largo, y yo solamente pequeño. Tengo un segundo nombre y quiero usarlo, pero no quiero usar el segundo nombre, pido mucho a mi mamá, para usar el código, el guión para buscar en la tabla el código del apellido materno. Miren, esta es la página de Coco. Miren, busqué para mi nombre. Hay una tía Vélez María Celeste. Me parece mucho, miren. María Vélez María C. Me parece mucho, miren. Díaz Vélez JC. Este es el mío. Y este es el Díaz Vélez. Hay otro JC también. Este JC aparece, creo que por un punto, creo que tenía la diferencia. Por eso aparecía diferente. Pero este es el mismo. Sí, es el mismo. Tengo que entrar aquí. Antes aparecía un BDC y no se unía. Esa es la base de datos de Scopus. O también, como les digo, busquen Google, autor, dos puntos, la forma que quieren usar. No pongo su nombre completo, pongo la forma que quieren usar para ver si hay autores. ¿Ven? Cuando busco así, me aparece este. Siempre me aparece este, porque tiene JC. Por una letra no es diferencial. La afiliación de institución. Ahora, ¿qué fin es una institución? El primer criterio para afiliar una institución es que tú has hecho esa investigación bajo respaldo con esa institución. Es un primer criterio. Pero, por ejemplo, yo sí, varios meses yo uso la afiliación de la Nación Guinea, pero ninguna fue de la pega. Creo que por ahí me dio un documento que hicieron ese trabajo, no, ni una hora para hacer eso. Pero bueno, siempre uso esa afiliación. Pero puedo usar, y también uso la afiliación de la universidad como profesor de la Universidad de Puerto. También uso esa afiliación. Hago trabajos que he hecho con estudiantes, o trabajos de carga horaria, uso esa afiliación. Puedo usar, puedo usar mi afiliación como egresado de la Universidad de Puerto. Y eso ustedes pueden usarlo. El que se esté egresado en un tiempo de que va a ser egresado puede usarlo. Y la puedo usar siempre.
Porque cuando uno egresa, ya se ha entregado, por lado, uno pasa a ser parte de la universidad para el resto de su vida, porque el egresado es parte de la universidad. Entonces, yo puedo filiar como Cayetano, yo tengo un par de filiaciones con filiación de Cayetano, como egresado del posgrado, como egresado del pregrado. Entonces, puedo filiar también donde egresado. Se recomienda que tú puedes, ¿se puede filiar más de una institución? Sí, puedes filiar, pero la recomendación es filiar siempre una académica, no que sea del mismo grupo. O sea, no, yo enseño en 3 universidades, no tiene 3 universidades. Podría pasar que lo coloques, ¿no? Pero como que no se ve bien, y hay editores que te pueden observar ese detalle. Puedes filiar en un hospital en universidad, muy bien, nadie te dice nada. 2 filiaciones, hasta 3 filiaciones se pueden colocar. Depende también de... Hay formatos de revistas que solo te aceptan una afiliación en una institución, no te aceptan 2. Esta es la afiliación institucional, pero también hay la afiliación académica. Esta es la forma de filiación, lo que está olvidando. Forma de filiar. Depende del formato de la revista. Hay revistas que... Yo uso esta, por ejemplo, en la revista que digo, tenemos, porque también números son a las instituciones, pero hay el formato de filiación académica, que es este. Hay que detallarlo. Por ejemplo, si estudias de medicina, médico. Puedes poner médico con especialidad, médico neólogo, médico cirujano, que quiere detallar. Hay otras revistas que te piden que todo sea junto. Coloques primero tu filiación académica, seguir una coma de la institución. Filiación académica, coma. Pide así de claro. Y solamente pide una sola institución para afiliar. Por eso es importante que ustedes vean cuál es el formato que usa la revista. Porque ahí sí ya depende de la institución o los autores de cada revista que se coloca. Hay que colocar ciudad y país. No colocan, por ejemplo, yo coloco cuántos artículos se han publicado en Chiclayo o en Lambayeque. Como en pasa, solo 22 artículos nos aparecen. No creo que sean 22 nada más. Sino que a veces no colocamos eso. Cuando usé Scopus para ver, por ejemplo, institución, busco eso por lo que se usa para hacer los rankings, filiación del Hospital Nacional de Guinara, para afiliar, y acá aparece cuántos artículos hay con filiación del autor, solamente 2 artículos que hay algún autor afiliado a esa institución. Ustedes pueden poner cualquiera y pueden poner algo de ingeniería, algo de cualquier institución, pueden colocar, porque el Scopus no es una base de datos exclusiva de medicina, es una base de datos en general, de todo tiene. Acá usted para buscar filiación, esto fue Chiclayo, por ejemplo, puede ser 40 artículos de Chiclayo, es porque en realidad muy mal están afiliados. 44 que filian en algún momento la Lambayeque. Son todos. Este es cuando dice Pedro Brigayo, que es un ejemplo ahí, cuando Guillermo Grovejo, cuando nos aparece, y así va viendo. Acá es este error que les decía. Este es un artículo publicado por una institución peruana, coloca el grupo de tuberculosis y no trabajan el nombre, Instituto Nacional de Salud en inglés. No trabajan. Eso es un error, porque el Instituto Nacional de Salud no tiene traducción oficial al inglés. No tiene. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando busque producción del Instituto Nacional de Salud, esta no va a salir porque está en otro. Entonces, pero si fuese oficial, las dos estuviesen enlazadas. Y saldrían las dos. Y estos son los errores que se cometen en filiación. El error de filiación es un error compartido, un error del editor, del autor en primer término, porque lo envía mal, pero también es un error del editor porque lo acepta tal cual. Como les dije el día de ayer, no hay una formación de editores en el país. Los que estamos trabajando en este tema nos aprendió el camino. Yo también al inicio cometí errores de filiación, pero ahora ya sé, y ya los corrijo cuando envío los artículos a los autores. Les coloco ciudad, les coloco el país. Yo mismo ya los agrego. Veo ahí desordeno su filiación. A veces alguna hermana que es licenciada en tal cosa, maestría en tal cosa, doctorado en tal cosa. Usted ve si uno usa una es el más alto de la academia, el doctorado, lo pueden colocar.
Este es un detalle, por ejemplo, de los grados. Nosotros no tenemos que entrar a mirar que son de porque no tienen de autores de otros países. ¿Dónde lo va a mirar si realmente tiene grado académico? Uno cree, porque es una declaración jurada, uno cree lo que está diciendo. Si a mí me dice que él tiene maestría en tal cosa, o que tiene tal estudios en pregrado en tal cosa, yo lo voy a creer. Ahí yo no tengo por qué confiar del autor. Y puede pasar que me esté mintiendo, me diga cosas que no son. Es una declaración que hace el autor. En los errores, vemos que, por ejemplo, en son revistas peruanas, una publicación de hace algún tiempo, y podemos ver que entre los errores más frecuentes era no colocar ciudad. Era muy frecuente que no colocaran ni ciudad ni país. Había otros, ¿no? Pues, instituciones colocaban todo. Una otra revista tenía esos errores de no colocar instituciones de pertenecía. O no usaban correo. Ahora sí es el 100%, todo colocan correo electrónico. ¿Ya? Colocar ciudad, país, dirección actualmente no es obligatorio. No es obligatorio colocar dirección. Correo electrónico sí se ha vuelto obligatorio en todas las revistas, pero dirección tú le puedes colocar ahí opcionalmente si quiere colocar. O teléfono también. Hay algunos que no quieren dar su teléfono porque tienen miedo, tantas cosas que pueden suceder, no quieren dar teléfono. Pero lo mínimo que pedimos para alguien, el autor corresponsal, es que me diga quién es el autor corresponsal, el nombre, el apellido y su correo electrónico. Eso es lo mínimo que deben declarar. Si quieren agregar el teléfono, uno o dos números, si quieren su dirección, o su dirección personal o su dirección institucional, también pueden colocarlo. Bueno, siempre parte de información, yo trabajo con Percy, trabajamos parte de estas diapositivas. Esto es lo que es filiación. ¿Tuviesen alguna pregunta? Filiación a veces hay problemas cuando se tiene el código postal. Un ratito. Espérense para... Me estaba olvidando de apagar esto. Código postal de este país.